Cada invierno, al llegar diciembre, el pequeño pueblo de San Sebastián se sumía en un silencio helado, como si los árboles y las casas contuvieran la respiración. Una densa niebla comenzaba a moverse desde las colinas cercanas, arrastrándose por las calles desiertas, cubriéndolo todo a su paso, No dejaba nada, ningún rincón, nada. Los habitantes sabían que con la niebla llegaban los niños. Los niños eran figuras sombrías, con unos rostros enigmáticos, así que emergían entre las brumas. Niños que nadie podía recordar haber visto antes. Los rumores comenzaron a circular entre los viejos y los más jóvenes. Son los niños de la niebla, susurraban. Nadie sabía de dónde venían, pero todos parecían tener algún conocimiento oculto, una sabiduría inquietante en sus ojos. Se decía que aparecían a la hora del ocaso, siempre en silencio, como si en cada paso se llevaran consigo el eco del mundo que conocían. Una tarde, mientras la niebla cubría el pueblo, Clarita, una niña pequeña, así, tipo de 10 años, decidió salir a explorar. Era un verdadero espíritu curioso, una sabandija de aquellas. Y aunque su madre siempre le advertía sobre los peligros de la niebla, pero bueno, que va. Su intriga la impulsó, se mandó. Al salir la nube espesa la envolvió y claro, la visibilidad se redujo a unos pocos pasos. Esas sombras que se movían entre la neblina la perseguían. Sus risas dulces resonaban a la distancia. Clarita avanzó más allá del parque, donde el eco de los columpios chirriantes hacía temblar su ánimo. De pronto, un grupo de niños apareció ante ella. Sus rostros pálidos, pero serenos, vestidos de abrigos oscuros, parecían flotar. Se miraron entre ellos con complicidad, antes de dirigirle la mirada a Clara, porque había puro silencio. ¿Quieres jugar con nosotros?, preguntó uno de ellos. Un niño con unos ojos de un gris intenso que parecían absorber la luz. Nosotros sabemos cosas que nadie más puede entender. Clarita sintió que un escalofrío la recorría de los pies hasta la cabeza. Pero la curiosidad superó su miedo. ¿Qué cosas saben ustedes?, preguntó nerviosa pero intrigada como era su naturaleza. Cosas sobre el tiempo, sobre lo que hay más allá de la niebla. Así respondió una niña que parecía un poquito más mayor que ella. Pueden pasar muchas cosas si te adentras un poco más en este mundo. Así Clarita siguió a los niños, sumergiéndose más profundo en la niebla, dejando atrás la calidez de la casa familiar. Con cada paso que daba, la bruma parecía cobrar vida, murmurando historias de personas desaparecidas y secretos olvidados. Los rostros de los niños se la rodeaban, sus risas resonando en un tono extraño, casi hipnótico. Los niños comenzaron a compartir recuerdos fugaces, historias de vidas vividas en tiempos lejanos, amores perdidos, traiciones casi olvidadas y verdades que se agazapan entre las sombras. Clarita escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra, cada susurro. Pero
A medida que sus historias se entrelazaban con la niebla, sentía que algo oscuro se acercaba, una presencia tenebrosa que crecía atrás de ella. ¿Qué pasa si no regresas a casa?, preguntó Clarita finalmente, consciente de que la niebla estaba empezando a cerrarse a su alrededor. Los niños sonrieron, pero sus ojos reflejaban una inquietante tristeza. A veces no se puede volver. A veces la niebla se lleva a quienes no entienden las verdades que les son reveladas. Un grito distante resonó en la bruma, un recordatorio del mundo real, del calor y la luz que había dejado atrás, del hogar, la fogata, el olor a tortas fritas. Sin pensarlo 2 veces, Clara giró sobre sus talones y corrió. Corrió con todas sus fuerzas. La niebla parecía intentar atraparla, cada paso sucio y pesado, pero la voz de los niños se volvió un eco distante mientras se hacía más pequeña, como un susurro que se desvanecía. Finalmente logró atravesar el umbral de la niebla. Colisionó con la frescura del aire. Se dio vuelta, pero ya no había niños, solo un vacío gris. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar lo que había oído. Las historias que la niebla había compartido, sus verdades la perseguirían. Y aunque había regresado, sabía que la niebla nunca se iría del todo. Al llegar a su casa, su mamá la abrazó. Pero Clarita ya no era la misma. La niebla había hecho su trabajo y aunque exteriormente era una niña más, en el fondo llevaba consigo el peso de secretos antiguos. El eco de los niños que sabían demasiado y la certeza de que con cada invierno el pueblo de San Sebastián volvería a ser envuelto en la niebla, trayendo consigo susurros de lejanos mundos que continuaban aguardando más allá de la veladura gris.